Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro querido podcast Conversaciones Boba. Hola, hola. Estoy aquí con la personita más hermosa de todo el universo, con mi bobita. Yo soy el bobo y... ha pasado mucho tiempo. Nos perdimos nada más y nada menos que el breve periodo de tiempo de un año, pero bueno, ¿quién lo notó? Pasas qué cosas. Las neurodivergencias. Sí. No sé si en algún momento, en algún podcast, mencionamos esto de la dificultad de desarrollar proyectos y llevarlo a cabo. Es parte de nuestra historia, comenzar proyectos. O sea, comenzarlo, desarrollarlo al inicio es fácil, pero sostenerlo y mantenerlo y que perduren, ya Es, estaba hablando de otra cosa. es muy difícil, muy difícil. Pero nos encanta este proyecto y siempre hemos querido retomarlo. Lo hemos tenido siempre presente. Al menos una vez al mes tenemos como estas ganas y estas energías, pero no las podemos concretar. Hoy, de forma improvisada quizás, Muy nos, improvisada. nos sentamos con micrófono a grabar. Y aquí estamos en una nueva edición, un tercer capítulo. Esperemos que de muchos más, quizás en un año más. Esperen el próximo capítulo en abril 2024. Este podcast no es para personas ansiosas, digámoslo. No, claro. Si te está esperando con ansia el capítulo que viene, no sabemos si es tu podcast. Podríamos buscar otras opciones. Mejor que Exacto. Sí, espero que pase un buen momento en esta conversación de dos bobos que han vivido en este último año una serie de sucesos, de cosas. Tenemos muchas historias que quizás vamos a poder contarles. Y nada, quizás este mismo podcast va a estar sufriendo cambios. Quizás sí, quizás no. Porque es difícil organizar un podcast como que hiciéramos, o por lo menos los primeros 2 capítulos. Nos enfocamos bien, nos sentamos, definimos un tema, anotamos cada sección del podcast. Hicimos un punteo, una es- organización previa. Le dimos tiempo a cada tópico, controlamos todo muy bien. Y es la forma en que nosotros queríamos que este proyecto tuviese como esa seriedad y ese control. Pero quizás no es lo más adecuado para nosotros. Porque tener control y tener las cosas muy bien definidas a veces tiene sus desventajas, que encierra mucho o limita mucho, sobre todo a dos personas que son muy, Perfeccionistas. muy perfeccionistas, sin duda. O sea, si queremos algo perfecto, que tenga una estructura, que sea de una manera y después vamos viendo que no nos da el tiempo, que no lo estamos logrando, que no lo estamos consiguiendo, ok, no grabemos más. Entonces como que no nos ayuda a dar continuidad al proyecto. Por eso queremos Exacto. flexibilizarnos, luchar contra nuestra propia esencia natural y ir abriéndonos a nuevos caminos. Entonces, Eso, me si encanta. bien este podcast nunca va a dejar de abordar la neurodivergencia porque somos dos personas neurodivergentes realizándolo y va a ser parte de, es parte de, pero ya no, quizás no sea el tema central o el foco principal de atención al que nos vamos a enfocar. Así que ojalá que lo nuevo que salga del horno les guste, lo disfruten como nosotros disfrutamos haciendo esto. Yo me aterro, me paniqueo, como me enseñó a decir una de mis consultantes que me encantaba ese término, una adolescente me dice, es que yo me paniqueo. Y yo lo incorporé a mi vida y ahora es mío. Si me estás escuchando, saludos. Así que luego del paniqueo me relajo, me río y lo paso bien y Sí, todo es disfrute. sí, al final esto es para nosotros y es para ustedes. Ya seas una persona escuchándonos
en Haití o en la República Checa. Es para ti. Y en particular en esta ocasión quisimos tocar un tema, entre todos los sucesos que hemos tenido en el último tiempo, uno de los temas que nos parece más atingente conversar en particular en este podcast. Me da risa porque la boba acaba de poner el cronómetro. Que se tenía que poner cuando le dábamos play. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Yo lo acabo de poner. O sea, así de improvisados estamos en este capítulo. Me encanta. Entonces nos parece que un buen punto de partida para quizás, no sé si llamarle una nueva etapa, pero de entre todas las cosas que nos han sucedido en el último año, una es muy importante y es muy coherente y va de la línea con las conversaciones que hemos tenido hasta el momento en cuanto a la neurodivergencia y está relacionado con la boba en particular. Así que si es que hay un tópico en este capítulo de hoy, podría ser ese, pero no necesariamente puede llevar la conversación. Pero a mí me gustaría escuchar un poco la vivencia de la boba al respecto de este suceso. Yo le estoy poniendo mucho color quizás. Sí, como que está asustando a la gente. Tenemos una nueva sección del podcast. El suceso. El suceso. Que claro. pase el suceso. Bueno, oye, confesiones bobas con los bobos. Creo que ahora voy a abrir un tema muy importante, muy personal de mi vida, que me parece muy importante de abordar si es que quiero seguir realizando este proyecto junto al bobo, porque habla de transparencia, de ser honesta con ustedes y conmigo misma en el fondo, y que tiene que ver con que a finales del año pasado, del 2022, me realicé una evaluación psicológica, de terapia ocupacional, psiquiátrica, etc. Y como ustedes ya saben, si escucharon el capítulo 1 y 2, yo ya contaba con mi diagnóstico de déficit de atención, él luego cuenta con su diagnóstico de autismo, que lo recibió en el año 2020, el año de la pandemia, finalizando ese año y iniciando el 2021. Y bueno, esta evaluación que yo me hice el año pasado vino de la mano de todo este proceso de Víctor de obtener su diagnóstico y darnos cuenta que muchas de las cosas que le ocurrían a él también me ocurrían a mí, quizás de maneras distintas, quizás en diferentes niveles, pero me ocurrían. Entonces llegó un punto donde dijimos, a ver, así como, ¿qué es esto? ¿Por qué mi déficit de atención y tu autismo se parecen tanto? Algo raro pasa. Y hasta que llegó el momento que dije, ya, me voy a evaluar, voy a ver, porque quizás esto no es solo un déficit de atención. Y bueno, estaba toda esta teoría de nosotros dos de que yo podía estar dentro del espectro autista. El bobo después les va a contar un poco que él estaba muy seguro y yo estaba muy insegura al respecto, porque, bueno, sí, alguien acá está escuchando este podcast y me conoce de toda la vida o de más chica, va a decir así como, imposible, o sea, la Tali, como me dice mi gente cercana, no puede ser autista, imposible. Tali es una persona sociable, alegre, eufórica, que tiene muchas amistades, etc. Entonces no podría estar dentro del espectro autista, lo que me llevó a dudar mucho y a retrasar esta evaluación diagnóstica. Cuento corto, realicé la evaluación, obtuve mis resultados a fines del año pasado y sí, ¡chan, chan, chan! Estoy dentro del espectro autista, se confirma nuestra hipótesis y acá estoy, transparentándoles esto porque principalmente, quiero que igual lo entiendan, no es como, yo quería igualar al bobo, esto era una competencia, a ver quién es más autista y lo vamos a definir, no tiene que ver con eso, sino con que, claro, los dos capítulos anteriores que alcanzamos a grabar el 2022 o 2021, no sé cuándo partimos, la verdad, yo siempre hablé del autismo en tercera persona, porque era como el autismo de Víctor y mi déficit de atención. Y ahora
este nuevo proceso de grabar, no podía seguir hablando de autismo en primera persona cuando yo lo vivo. O sea, en tercera persona, perdón. Cuando yo lo vivo en primera persona. Perdón. Y más que nada tenía que ver con eso, con una coherencia interna y con la tranquilidad de yo poder explayarme tranquila y abiertamente con ustedes. Y conmigo misma también a futuro cuando me escuche y no decir por qué estaba mintiendo en el podcast. Y me estaba mintiendo a mí misma, así. Yo misma me iba a escuchar. Además, iba a ser raro si en algún momento decía, y sí, nosotros los autistas. Claro, así como que va a pensar la gente, es como, oye, esta llega y se sube al bote, así como Claro. que, ¿qué le pasa? Sí, no me gusta ese tipo de incoherencia, yo soy una mujer de una línea, entonces acá estoy abriendo mi diagnóstico reciente de autismo, que como una de mis queridas colegas, la Connie Miralles, dice, no es un diagnóstico tardío, sino que es un diagnóstico en la adultez, porque nunca es tarde para conocerte. Me gusta. Eso lo encuentro muy bonito. Cariños a la Connie querida y a mis diversas dispersas, aprovechando el momento. Que me han enseñado tanto y han sido parte también de este proceso de autodescubrimiento. Así que luego de esa revelación, dejo hablar un poco al bobo para que él hable de la previa de este diagnóstico que... Mira, se está riendo mi cara. No lo ven, digo mírenlo, mírenlo. Escúchenlo. Sí, ha sido todo súper súper loco al respecto del diagnóstico de la Tali porque, bueno, de la boba. Porque la boba siempre se escapó de todo lo que nosotros fuimos conociendo del autismo. Hay que pensar que nosotros partimos sin conocer nada de autismo. Fuimos conociendo un poco con mi posible diagnóstico, después tuve mi diagnóstico y fuimos educándonos, conociendo sobre el diagnóstico. Y aún así, conociendo sobre el diagnóstico, escuchando voces autistas, yo siempre tenía como esta sospecha con la Tali, así como, no, si la Tali como que esto tiene, y yo siendo muy observador, la miraba. Yo se lo veo. Claro, tenía como este tema de que, ay, la Tali tiene tantos rasgos, pero se escapaba mucho en lo social. Y éramos muy distintos y siempre hemos sido muy distintos en lo social. Entonces fue difícil identificarlo en ese aspecto y fue todo un descubrimiento también cuando llegó el diagnóstico de la Tali y se fue confirmando a poco el diagnóstico de la Tali nos abrió toda una arista y concretó mucho más esto que el autismo y la neurodivergencia es de un espectro súper Amplio. muy amplio y hay muchas formas, muchos colores de vivir el autismo y no necesariamente ahí comprendimos que un autista puede ser muy sociable y tener las mismas dificultades sociales al mismo tiempo, que también es súper interesante y puede sonar muy contradictorio, pero ser sociable no quiere decir que no tengas problemas sociabilizando. Exacto. O ser sociable no quiere decir que no tengas problemas comunicativos. O que te sea fácil, que no se te dificulte, que no existan barreras. Todo lo contrario, o sea, nuestras barreras con Víctor son muy distintas, pero barreras hay para ambos. Exacto. Sí, entonces fue fascinante. A mí me resultó muy fascinante el proceso de diagnóstico de la boba porque por eso esto de conocer este perfil, llamémoslo, del autismo, no sé, me sigue pareciendo muy interesante y también me ha ayudado también a ver y procesar la forma en que se vive el autismo de otras personas. Y también estar más abierto también al respecto de cómo se ve el autismo en distintas situaciones. Exacto. Y ver también a la boba en todo el proceso, cómo ha ido cambiando también su vida, su forma de enfrentar el mundo después del diagnóstico también ha sido muy interesante, muy rico. Porque no sé si lo habremos mencionado, si alguna vez lo han escuchado ustedes, pero usualmente cuando una persona recibe su diagnóstico va soltando mucho de sus herramientas de defensa, sus máscaras, sus formas de ser porque creía que tenía que ser de esa forma y se va convirtiendo más en ella misma.
Algunos dicen que las personas se vuelven más autistas. Claro, esa es una teoría muy clásica. Pero no, la persona va soltando un poco sus preocupaciones y sus defensas y va comenzando a vivir una vida más honesta con ella misma, como persona. Exacto, va siendo más coherente. Va siendo más coherente con su propia naturaleza y ha sido bonito ver a Natalia en ese proceso. Y ojo, también, o sea, tengo que mencionar esto que, bueno, yo soy psicóloga, como la gran mayoría sabrá, los que no, se los cuento que es una profesión con la que tú trabajas con personas, trabajas con seres humanos día a día, y a través de esto fue que se volvió un interés bien específico, y bueno, ahora entiendo que profundo, pero el tema de las neurodivergencias y el autismo, y por eso mismo me metí en una diplomatura, ya en la Universidad UKS de Mar del Plata, Argentina, que trataba sobre las características y cómo se manifestaba el autismo en las mujeres, que, bueno, ese es un tema que da para largo, no lo vamos a hablar hoy día en el podcast, pero entender que no es que haya un autismo en mujeres y un autismo en hombres, y que sea diferente, sino que hay roles de género establecidos, hay diferencias asignadas que tienen que ver con un tema social, con expectativas de género, que hacen que los diagnósticos se diferencien y que sea mucho más aceptadas ciertas características, ciertos rasgos en la personalidad femenina y así como no en la masculina. Y bueno, ahí también podríamos meter otros temas de género como no binario, etc. Pero a grandes rasgos eso. Entonces, el entender que a las mujeres culturalmente se nos incentiva el ser más sociables, el de la sonrisa, el de la simpatía, el de también de la sumisión, ¿cierto? Frente al rol masculino, todo eso hace que pase mucho más piola el tema del diagnóstico de autismo en mujeres. Entonces, claro, tuve que hacer una diplomatura completa de 1 año estudiando el autismo en mujeres semana a semana, todo el tiempo, para decir así como, oye, en realidad de esas 50 cosas tengo 48, qué raro, ¿no? Así como, mira, ¡Qué coincidencia! Qué coincidencia más grande, ¿eh? Así como que... Y claro, bueno, ahí vino, o sea, ojo, el hecho de que para nadie tenga sentido en mi vida y alrededor mío, menos que para Víctor, el hecho de mi diagnóstico no tiene que ver con que la gente no quiera entenderlo o sea poco comprensiva, tiene que ver con una total ignorancia del tema al respecto. O sea, yo como psicóloga estudiando 5 años una carrera profesional, más 2 diplomados, más un magíster, más cursos, pero infinidad de cursos, que no se imaginan cuántos cursos he hecho, no tenía idea lo que era el autismo hasta hace 3 años. O sea, si yo no lo sabía con esa cantidad de estudios, ¿por qué lo va a saber otra persona? ¿Por qué lo van a saber otros profesionales? No hay una mala intención. Yo entiendo que es muy difícil asimilar cuando alguien te mira y te dice como, oye, pero ¿cómo vaya a ser autista tú si no tenés ni una pinta de autista? O sea, en el fondo le pasó un poco a Víctor, que Víctor, digamos las cosas como, Víctor es una persona extraña. Siempre fue raro, digamos así como socialmente hablando, como más introvertido, más alejado, más, no sé, como que podía tirar más pinta de ser una persona autista, pero yo, nada, o sea, años luz, kilómetros. No sé, el mismo hecho de que nosotros ya, teniendo un buen conocimiento o ya habiendo coleccionado buen conocimiento conmigo, con mi proceso, aún así no teníamos la seguridad, solo teníamos la sospecha, ese algo me dice que Natalia puede estar dentro del espectro, pero aún así no teníamos la certeza, porque si nosotros no podíamos tener la certeza con Natalia que podía estar dentro del espectro, otras personas que no tienen la familiaridad con la neurodivergencia y con el autismo no tienen cómo. Es imposible. Es difícil el tema del autismo y la neurodivergencia para quienes no lo tienen como un interés especial también. Nosotros hablamos como un lenguaje de autismo, lo entendemos, lo observamos Y lo vivimos. y lo vivimos día a día. Es porque nos interesa mucho. Es un interés profundo para nosotros, que quiere decir que todo lo que tenga que ver con autismo nos interesa. Podemos leer por horas al respecto, podemos conversar por horas al respecto, podemos ver videos, todo lo que tenga que ver con el autismo nos va a interesar.
Entonces, para nosotros es como muy natural, ya se volvió algo natural y parte de nuestras vidas. Pero las demás personas que no tienen ese interés ni esa cercanía, es difícil que entiendan qué significa el autismo, cuáles son sus implicancias, dónde está. Porque probablemente alguien, tú le dices que eres autista y te puede mirar y es como no logra entender dónde está el autismo. Claro. ¿Dónde está? ¿Cómo se expresa? ¿Por qué no entienden qué es el autismo? ¿No? Y tenemos esta imagen, no sé si lo hemos hablado en los capítulos anteriores, me imagino que sí, pero un poco naturalizado esto de que el autismo son estos dos polos de que, bueno, siempre es un hombre en primer lugar, o es un hombre que es un niño, ¿cierto? Que no desarrolla el habla, que tiene muchas dificultades en la comunicación, que se autolesiona, que está apartado, que no le interesa, muy comillas, estoy haciendo comillas con los dedos, pero como no me ven, muy comillas, no le interesa socializar o compartir con otros, no mira a los ojos, etc. Entonces, bueno, eso es autismo, o bien es este hombre genio. Claro. Ya vamos a hablar, ya que estamos en Chile, o sea, no estamos en Chile, en fin, ese es otro tema, ya que este podcast me imagino que lo van a escuchar más en Chile. Doctor Milagro, que es una teleserie, creo, muy conocida que se vio allá, o Sheldon Cooper de Big Bang Theory, etcétera, y personajes masculinos con una inteligencia a otro nivel en la ciencia, en las matemáticas, en la medicina, siempre Claro. desde esas áreas, y eso, eso era el autismo para todo el mundo. Entonces, que vengan acá a ponerme a mí y a decir como, mírenla, es autista, o sea, que no tiene ningún sentido, no cuadra, como que uno suma y no da, la ecuación no resulta. Sí, eso es como, bueno, es un poco lamentable que a pesar de informar que estás dentro del espectro, como en el caso de la boba, que la gente igual no lo entienda, es como si lo acepto, pero sigo sin entenderlo. Es como fome, pero es difícil también lograr expresar y entender si no es algo que te interese o que alguien te explique muy bien y que ese es el tiempo así como de educarte y decirte cómo se vive y cómo se ve, cómo se siente, cuáles son los rasgos, dónde está la diferencia, porque son diferencias que son sutiles para las personas en general. O son esas cosas que te hacen raro y que la gente no entiende por qué eres así. Claro, y el hecho o sea, más allá de que pongan en duda el diagnóstico o no, el hecho de tener que justificar como un poco tu diagnóstico de autismo es súper extraño, porque en el fondo nadie va a inventarse un autismo. O sea, ser autista no es algo fácil. No tiene ningún beneficio. No tiene absolutamente ningún beneficio, o sea, que se sepa. O sea, ser una persona autista en este mundo neurotípico es barrera tras barrera, dificultad tras dificultad, trauma tras trauma, y es muy difícil. O sea, hay que tener... Nosotros tenemos muy en claro con la boba que el autismo en este mundo en el que vivimos nos incapacita. Somos personas que están viviendo una situación de discapacidad en distintos aspectos y en distintos grados. Eso también es, o sea, como dice la boba, ¿quién querría? ¿Quién se podría sentir orgulloso si no lo es? ¿Sabes? Si no es parte de... Para mí es una identidad, es parte de mi identidad, es parte de lo que soy, de lo que me hace ser quien soy, porque explica lo que nunca tuvo explicación en mi vida. Da coherencia. Le da coherencia a todo lo que no tuvo coherencia por muchos años. Y no es fácil tampoco ser autista y vivir el proceso de decir, ok, soy autista. Como asimilar. Procesarlo y asimilarlo. ¿No? Y obteniendo un diagnóstico a esta edad, que en el fondo entender que ya no tuviste el apoyo que necesitaste. O sea, ya no tuvimos la terapia ocupacional, Claro. de fonoaudióloga, psicólogo, evaluación de psiquiatras cuando fuimos niños. No tuvimos apoyos en lo académico. O sea, todo eso que no Ya tuvimos y con lo que lo pasamos pésimo. O sea, yo
me enronchaba cada vez que tenía una prueba. Me quedaba en blanco, salía llorando, o sea, yo ahora me acuerdo del colegio y siempre quedé como la loca porque en el fondo yo sentía que me iba a ir muy mal y sufría crisis de ansiedad y después me sacaba un 7. Entonces todo el mundo me odiaba y mis compañeros se reían de mí porque era como, miren, ahí está la loca de nuevo llorando para dar pena, si sabe que le va a ir bien, ¿por qué está llorando? Y yo no sabía que me iba a ir bien, o sea, yo Nunca asumiste que te nunca iba a ir bien. asumí ni entendí que yo, primero, era inteligente, que lo que yo había estudiado lo había logrado integrar. Yo llegaba y estaba en una situación de total pánico, sintiendo que de verdad no sabía nada y los primeros minutos no sabía nada. Yo miraba la prueba y trataba de leer y no podía leer, y solo lloraba. Entonces, después que me entregaran un 7 y todo el mundo me mirara con desprecio y odio y me hicieran la cruz, no era algo que yo quisiera. O sea, ¿cómo yo iba a querer que todos me odiaran? No tenía ningún sentido. O sea, no. Son tantas experiencias que podría enumerar, así como escribir un libro de esto, pero en el fondo, como bien decía Víctor, somos personas en situación de discapacidad. Y digo en situación porque eh, el modelo biopsicosocial nos habla de que es la sociedad, el mundo en el que estamos el que nos discapacita y no es que nosotros, como el modelo médico antes, eh, seamos discapacitados, o sea, como de por sí, sino que hay un entorno que no nos acoge, que no genera adecuaciones, que genera barreras para que nosotros podamos funcionar de una manera adecuada y adaptándonos de mejor manera y suframos menos. O sea, Claro. O sea, en un mundo ideal no tendríamos situaciones de discapacidad. En un mundo ideal que tuviese las adecuaciones correspondientes para les autistas, que es un mundo que no existe, por ende vivimos constantemente situaciones de discapacidad en todo momento y las hemos vivido toda la vida, entonces de cierto modo nos hemos acostumbrado y tenemos cierta tolerancia, entre comillas, unas comillas bien grandes, porque de forma natural o aprendimos a resolver la situación que nos afecta, o simplemente nos afecta y pagamos el precio día a día con colapsos. Y yo por lo menos he tenido muchos, mis colapsos son distintos de los de Natalia. Natalia también tiene colapsos todo el tiempo, tiene colapsos, yo todo el tiempo tengo colapsos. Colapsamos. Los colapsos son parte de nuestro día a día, son parte de nuestra vida, pero nunca supimos por qué pasaba, qué estaba pasando. Ahora sabemos lo que está pasando, sabemos por qué pasa. Bueno, y nos apoyamos mutuamente. Y eso nos hace muy bien nuestras neurodivergencias porque nos ayuda a entender el uno al otro. Yo cuando Natalia tiene un colapso la entiendo. Sé que algo puede estar pasando, sé que la actitud que ella pueda estar teniendo frente a la vida no se debe a a un capricho o a una exageración. Logro entender lo que está pasando con Natalia. Tanto porque la conozco por muchos años como ahora, gracias al diagnóstico y a conocer todo lo que cómo ella procesa el mundo, porque también esto de la neurodivergencia tiene mucho que ver con que somos personas que procesamos el mundo de una forma particular. Todos procesan el mundo de una forma particular, pero la mayoría de las personas tienden a querer y a sentirse cómodas procesando el mundo de una forma más estandarizada. Pero hay personas neurodivergentes que en términos más pragmáticos, más coloquiales, somos más sensibles al mundo y a lo que sucede día a día en el mundo. Por ende, el mundo nos afecta más. Y ayuda mucho estar con alguien que entiende cómo te afecta el mundo. Y entender que nos afecta de forma distinta. Que las cosas que a mí me afectan son particulares. Y que si yo a veces estoy desregulado, estoy en un colapso y me expreso mal o hago algo indebido, no hay una mala intención o no hay una
una intención específica de herir o de hacer sentir mal a la otra persona. Ayuda mucho en la convivencia. Nuestra convivencia y nuestra historia como pareja sería muy distinta si no tuviésemos estos diagnósticos. Sería mucho más difícil. Bueno, hicimos un capítulo específico de la convivencia donde hablamos bastante de... Pueden escuchar nuestro capítulo número 2 de la convivencia en la neurodivergencia. Y ese lo grabamos sin conocer el diagnóstico de Natalia y, Sí. y nuestra convivencia se ha visto mejorada, beneficiada por el diagnóstico, porque también hemos ido conociendo a Natalia, ella se ha ido conociendo. Y por ende, Estoy en eso. eso nos va ayudando a adecuarnos. Conocernos y conocernos como individuo, uno personalmente, conocerse a sí mismo y conocer al otro ayuda mucho a tener una mejor calidad de vida. Claro, y de repente se preguntarán así como ¿por qué hablar de esto? O sea, ¿por qué abrir esto tan personal, tan privado, tan íntimo, en el fondo, que como es un diagnóstico de una discapacidad? Y es porque a mí, en lo personal, como ser humano, como persona, me ha ayudado tanto, pero profundamente, el hecho de escuchar testimonios de personas autistas adultas que obtuvieron su diagnóstico en la adultez y mujeres. O sea, si yo llegué a mi diagnóstico fue gracias a esas mujeres valientes, poderosas, maravillosas, que hoy tengo un listado en mi cabeza y las puedo visualizar en estos momentos, que contaron su historia, que se atrevieron a decir: hola, soy una mujer adulta y soy autista y no es fácil, y no ha sido fácil, y lo descubrí ahora, y leerlas, escucharlas, ver sus videos, escuchar sus podcasts, ir a sus charlas, o sea, absolutamente todo lo que tenga que ver con escuchar estos testimonios es, pero profundamente valioso. Entonces yo digo, bueno, si yo cuento mi historia, quizás yo voy a estar apoyando a otra mujer en cualquier parte donde esté, como decía el bobo, en cualquier parte del mundo, que esté escuchando esto y diciendo como: oye, pero mira, Natalia, ¿cómo habla ella? ¿Cómo se comunica? No es una persona que, claro, no es hombre, no tiene dificultades para comunicarse, al parecer, claro, desde lo superficial, y es autista, y ya me ha contado en sus otros capítulos cómo ella sufría de acoso escolar, cómo ella sufrió de maltrato laboral, cómo ella tiene hipersensibilidad sensorial, cómo sufre de fibromialgia, que es una enfermedad de dolor crónico a nivel neurológico y del sistema nervioso central tremenda. Bueno, y un sinfín de otras cosas que pueden ser parte y ayudar a orientar a algunas personas a llevarlas a decir: oye, y se me evaluó, no pierdo nada, a lo mejor esto me ayuda a entenderme, y quizás yo, con que ya me ha pasado, o sea, con los 2 capítulos anteriores que grabamos, ya nos escribieron personas y nos contaron que gracias a nuestro podcast habían decidido realizar procesos de evaluación y habían iniciado sus procesos terapéuticos, habían obtenido sus diagnósticos, y yo creo que, no sé, eso es mágico, para mí es mágico. Sí, yo creo que eso me hace pensar mucho en lo que nos motivó inicialmente a comenzar a grabar este podcast, y tiene mucho que ver con eso de querer entregar un mensaje que se motiva por varias cosas. Una de ellas es retribuir lo que nosotros recibimos, porque ambos nos encontramos y nos visualizamos a nosotros mismos en otras personas. Fue muy lindo eso, es muy lindo cuando te encuentras en otra persona, en la vivencia de un otro. Yo me sentí muy solo toda la vida, y cuando conocí este mundo de la neurodivergencia y el autismo, recién comencé a sentirme un poquito más acompañado. Entonces da muchas ganas de retribuir eso. Si alguien puede llegar a sentir lo que yo sentí con otros mensajes, con otros testimonios, genial. Sería muy enriquecedor. Por otro lado está el mensaje de querer educar
Pero no, antes de eso, yo creo que hay dos partes de un mensaje que son importantes para mí. Y yo creo que la boda puede coincidir. Uno es expresar lo bonito que se siente cuando te aceptas a ti mismo. Lo bonito que se siente desmitificar eso que el autismo es algo a lo que hay que tenerle miedo y Algo negativo. algo negativo que hay que rechazar. Ojalá que sintieran eso, que nosotros logramos sentir, que es este orgullo autista, este cariño por la neurodivergencia, este cariño por nosotros mismos, como personas, como neurodivergentes, como aceptarme. Ojalá que sientan ese cariño que nos tenemos yo como bobo a mí mismo, no solo a la boba a quien amo. Ese mensaje para mí es muy importante. Cuando yo escuché a otras personas que hablaban con orgullo de sus diagnósticos, de sus condiciones, me sentí, no sé cómo describirlo, es muy rico cómo se siente que alguien hable sin miedo y con amor de lo que vive. Entonces esa es una parte del mensaje, y la otra es que ya lo olvidé. Yo sabía que se iba a pasar, por eso no te interrumpí para que no pasara, pero pasó igual. ¿Puedo sumar entonces algo a lo que estabas diciendo? Bueno. Es que nombraste una frase que para mí fue fundamental en este proceso, que es el orgullo autista. O sea, cuando yo leí, sin saber que era autista, cuando leí por primera vez la frase orgullo autista, es que voy a hablar como acá, pero flipé, porque me volví loca diciendo como, oye, pero, o sea, toda la vida nos han dicho que el autismo es malo. O sea, nos cuentan cómo cuando se le da el diagnóstico a unos padres de su hijo autista, padres caen en depresión, hay un duelo familiar, o sea, su vida se desmoronó y cayó a pedazos. Y de repente veo a un autista diciendo, oye, tengo mi chapita, mi sticker y mi man de orgullo autista. Y yo digo, pero, o sea, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo no van a darme ganas? ¿Y cómo no me voy a interesar en escuchar los testimonios de estas personas que viven su autismo desde el orgullo? Sí, wow, fascinante. A mí me explota la cabeza y todo, me emocionó, porque ahora, sabiendo que soy autista, soy una autista total y completamente orgullosa. O sea, jamás en mi mente se me ocurriría ocultar mi autismo. Más allá de los prejuicios, más allá de lo que me digan, como sea, para mí hablar de autismo es hablar de quién soy. Entonces, si yo rechazo el autismo, me estoy rechazando a mí misma. Claro. Y es parte de mi identidad, y es parte de lo que me identifica, y me hace ser quien soy. Y yo me considero una persona especial, soy una persona importante, soy una persona amada por el bobo y por otras personas, amigas que me quieren. Y ese amor no ha sido porque sí, ha sido porque soy la persona que soy, con mis virtudes y defectos como todo el mundo. O sea, no romanticemos el autismo tampoco, como estaba diciendo hace un rato, sin nadie dice como, wow, vamos, seamos todos autistas. O sea, no tiene que ver con eso, pero sí con aceptarte. Y esa aceptación y ese cariño, ojalá algún día todas las personas autistas lo llegasen a sentir. Sí. Y no se odiasen por esto, porque yo trabajo como terapeuta con personas autistas que se llegan a odiar por ser quienes son. Y me ha pasado también en cierto punto, como que ahora que lo hablo, ¡oh, qué terapéutico el podcast! Como que, de verdad, es que es muy emocionante, porque hubo momentos donde yo decía, ¿por qué soy así? O sea, no sé, como momentos como, ¿por qué lloro por todo? Como, ¿por qué tengo que llorar porque me miraron diferente? ¿Por qué me levantan un poco el tono y lloro? ¿Por qué me pasa algo malo y lloro? ¿Por qué me pasa algo bueno y lloro? O sea, que alguien me cambie. Y en el fondo, no, ¿por qué? O sea, el bobo ama cuando lloro. Y yo nunca entendí eso. Desde un principio era como, ¿cómo te va a gustar que llore? Ojo, no es algo negativo, todo lo contrario. Es como que él lo ve muy tierno y como que se siente muy protector mío cuando yo lloro. Y es muy lindo porque me ha ayudado a validar mi sentir.
y a Sí, validar mi emocionalidad. Y ser sensible no es malo. exacto. Que nos enseñaron que ser sensible es malo, que hay que guardarse las lágrimas. Y me imagino si yo, siendo mujer, siento que se invalida mi emoción, me imagino en el caso de los hombres, cuando de niños se les ha dicho que no tienen que llorar, porque llorar no es de hombre. O sea, oh, qué frase más fuerte y horrible. Espeluznante, o sea, casi una película de terror para mí. Sí. Hay todas las emociones, en el Eh, caso del hombre, ¿no? Todas. Bueno, no sé si todas, pero casi Todas todas las menos la emociones. rabia, menos la ira. Exacto. Es la única emoción bienvenida en el mundo masculino. O sea, es como si te enchucháis y pateáis un basurero y lo tiráis a la mierda, está bien porque Es eres hombre normal, y claro. están súper bien. Y si jugáis a la pelota y en un partido agarráis a combos a alguien y le dais empujones, está perfecto porque eres hombre y te enojaste y eso se valida. ¿Por qué? Pero si tienes pena y quieres llorar y te sentiste dejado de lado y apartado y quieres llorar, no, no se puede. O si estáis contento y quería abrazar a alguien, tampoco voy a estar abrazando a la gente porque es raro. Exacto. O si te enamoras y eres muy expresivo, que en tu caso Exacto. también al principio te lo dijeron mucho cuando nosotros comenzamos, que era como, ¿qué le pasa? Así como, ¿por qué es tan afectivo? Claro. Tan expresivo. Exacto. Sí. Es complicado el tema de las emociones en particular. Y algo que mencionabas, que creo que es muy importante y muy cierto, que a mí me pasó mucho de adolescente. Tengo esa imagen de estar en mi pieza encerrado llorando porque de frustración, de pena, de rabia, de muchas emociones mezcladas por ser como era, por no poder lograr que las cosas funcionaran, ¿cachai? O no sentirme parte de, o sentirme rechazado por las personas, y frustración, así, esta cuestión de por qué soy así, ¿sabes? Es una emoción muy fuerte cuando vives en un mundo que te rechaza todo el tiempo o que te entrega un mensaje donde que el mensaje es para ser aceptado tienes que ser de esta forma. Y tú te comparas con esa forma y sabes, tienes muy claro que no eres de esa forma. Entonces, el mensaje subliminal es que no eres aceptado. Aunque nadie te está diciendo así como te esté agrediendo por Claro. ello, pero el mensaje que te está entregando el mundo todo el tiempo es que no formas parte. Y a mí me costaba mucho y me dolía mucho cuando no aguantaba, porque yo vivía aguantando ese rechazo, pero llegaba a un punto en que ya no aguantaba más y decía, ¿por qué soy así? ¿Por qué me cuesta tanto vivir? ¿Por qué no puedo lograr ser como el resto? ¿Por qué no puedo ser? ¿Por qué no puedo fluir? Pero algo quería mencionar, que eso es como la etapa anterior prediagnóstico de sentirnos mal por ser como éramos, que hoy en día ya no me pasa, yo estoy muy orgulloso de ser como soy. Y si pudiese transmitirle toda esta autoaceptación o amor propio a mi yo de 14 años, lo haría encantado. Pero sí, actualmente, con esto de no romantizar el autismo, la neurodivergencia, es súper importante. Como también es peligroso romantizar sin, sin ser consciente de lo difícil que es ser autista. Yo siempre, constantemente tengo los momentos, bueno, no sé si constantemente, pero es algo que sucede cuando tengo colapsos o cuando algo me cuesta mucho, que digo, ¿por qué soy autista? ¿Por qué tengo que ser tan rígido, por ejemplo? ¿Por qué no puedo simplemente desenvolverme con las personas? ¿Por qué me tengo que enrollar tanto con lo que está sucediendo a mi alrededor? ¿Por qué me cuesta tanto ir a saludar a mi compañero de trabajo nuevo, que está solo a 2 metros y quiero caerle bien? ¿Por qué no puedo hacer esas cosas que son tan normales para el resto? Aún hoy, que ya sé que soy autista, ya tengo todo este conocimiento y esta educación al respecto, sigue siendo difícil y no va a dejar de ser difícil. Entonces, como ser consciente de que mis rasgos, mi forma, no es compatible y nunca va a ser compatible con el mundo como es hoy en día.
Entonces está la dualidad, como todas las cosas. Claro. Todo tiene cosas buenas, todo tiene cosas malas. Eh, No, y ojo que, o sea, todo lo que hemos estado hablando este rato, hemos hablado solo como de autismo, pero ambos somos autistas con déficit de atención sí, y con otros diagnósticos. O sea, hay trastornos de ansiedad de por medio, hay depresión de por medio, hay, o sea, el autismo no exacto. viene solo, viene de la manito con otras concurrencias y eso hace que sea muy difícil de enfrentar y de afrontar tantas circunstancias cuando estás rodeado por otras sintomatologías que Exacto. agravan, como por decirlo de alguna manera, esta dificultad de estar en el mundo y que van sumando desafíos y que van sumando barreras. Entonces, pucha que se agradece, como para hacer como una visión más positiva también de todo esto, cuando hay apoyo, cuando hay comprensión, cuando te encuentras con Sí, empatía del otro lado, cuando alguien te escucha tu historia, se interesa en tu historia y te pregunta sobre tu historia y tu proceso diagnóstico, cuando le interesa saber cuáles son las dificultades que tienes, cómo pueden ayudarte a sortear esas dificultades, o sea, mm, eh, es tan bonito, sí, es tan lindo, yo creo que la empatía para una persona autista es fundamental para sobrevivir. Es como algo básico de supervivencia en este mundo. O sea, voy a contar algo súper... Pensé en un ejemplo muy random de estos días. ujú, eh, que teníamos una amiga que iba a venir a visitar nuestro nuevo hogar por primera vez. Y ella tiene muchas dificultades con los estímulos lumínicos. lumínico. Sí, tiene una hipersensibilidad con el tema de la luz. Y, y las luces acá en este nuevo hogar eran muy fuertes, luces blancas, así como Muy de verdad molesto. que a mí me hacen doler la cabeza, yo que sufro de hipersensibilidad visual. Y yo decía, pero ¿cómo la vamos a recibir así? O sea, no se puede porque le va a doler. O sea, como, ¿cómo Ujú, voy a querer invitar a una amiga y hacerla sentir cómoda si se sienta en el comedor y le llega esta luz y le duele? No, no tiene ningún sentido. ¿Y qué hicimos? Compremos una lámpara. Es como, obvio, o sea, si vamos a recibir a alguien y lo estamos invitando y queremos que se sienta acogida, que se sienta bienvenida y queremos hacerle sentir bien, compremos una lámpara. Y el bobo se movilizó de inmediato y fue y me dijo, obvio, así como, ni siquiera me... O sea, no es como que él me haya dicho, ay, ¿cómo se te ocurre que vamos a comprar una lámpara porque viene nuestra amiga? O sea, no, todo lo contrario, fue como, tienes toda la razón, claro, ¿cómo la vamos a hacer pasar por esto? Compremos la lámpara. Güey, compramos la lámpara la noche anterior para que llegara al otro día, antes de que llegara nuestra amiga de visita. Y ella llegó, se acomodó con la luz, todo bien, lo pasamos súper. Y fue sí, como que no es algo que le contamos a ella, ¿te fijas? O sea, es como algo que yo digo, o sea, esa sensibilidad, ese pensar en lo necesario y a veces en lo básico, o sea, es cosa de escuchar a las personas, de ponerles atención, de verla en otros entornos y decir, oye, a ella esto realmente le molesta. sí. O sea, en ningún caso ella nos dijo, oigan, ¿cómo la luz de su casa nueva es muy fuerte? Como para ver si yo, no sé, no voy o llevo lentes de sol. No, o sea, es un tema de tú ponerte en el lugar del otro y quizás, o sea, no es que todos se pongan a comprar lámparas ahora, ojo, sino que tiene que ver quizás con cosas más sencillas o acomodaciones, como les llamamos en el mundo también de la psicología, que pueden facilitar el acceso y el bienestar de una persona. O sea, si tenemos una amiga, amigo autista, que sabemos que se le dificulta el tema de los sonidos fuertes, y vamos a comer a un restaurante y vemos que al frente del restaurante hay una construcción con máquinas sonando fuerte y podemos tener la empatía de decir, oye, este lugar quizás, ok, lo coordinamos antes, fue la idea, todos podemos comer acá, pero ¿y si le propongo que quizás si le incomoda el sonido de las maquinarias del frente, nos vamos a otro lado? No imponer, sino como proponer, es como, oye, quizás esto te está afectando, ¿te parece si modificamos el lugar? Yo creo que el hecho de dar esa opción, Sí, porque también estando dentro del espectro autista, una de las barreras comunicativas es el comunicar lo que a ti te pasa. Y a lo mejor esa persona autista que se va a estar sintiendo pésimo con la luz intensa en los ojos o con el ruido
ensordecedor de esta maquinaria, no va a ser capaz de decirte y comunicarte, oye, ¿sabes qué? Esto me está haciendo sentir mal o estoy sufriendo una crisis, porque no va a tener la capacidad, no porque no quiera. Yo creo que algo interesante al respecto es que eh, el autista en situaciones como esa usualmente o se va a ir, Mm. va a desaparecer o simplemente va a inventar una excusa para irse. O se va a quedar y va a quedar con una O se va a post-crisis quedar sensorial de días. Exacto. Y estaba pensando mucho en esto que explica muy bien por qué la mayoría, pues es muy común que la persona autista evite salir y que tienda a ser esta persona recluida que no sociabiliza, etcétera, que tenemos esta visión social de que el autista no tiene amigos. Y uno de los principales motivos es porque el mundo es agresivo para uno. Y el autista, dependiendo de su situación y de sus sensibilidades, va a poder o va a intentar enfrentarse a ese mundo o no. Y yo creo que todos conocemos a una persona que vemos poco, que quisiéramos ver más, pero no la vemos tanto, porque la invitamos y no llega. Muy probable esas personas son autistas. Y no van no porque no quieran sociabilizar, es porque ya se aburrieron del mundo, se aburrieron de enfrentarse a situaciones molestas, desagradables, confusas. Muchos autistas que no saben que son autistas sufren y no saben por qué están sufriendo, o ni siquiera saben que están sufriendo, pero algo les pasa y no entienden qué les pasa. Y es tanto que el mundo se vuelve tan abrumador que evitan enfrentarse al mundo. Pero esas personas están súper interesadas en sociabilizar, esas personas quieren ver a sus amigos, quieren estar con ellos. Y si se dieran las situaciones, las circunstancias, los entornos, El contexto, el claro. contexto, ellos estarían ahí. Cada autista tiene sus sensibilidades, sus problemáticas. Y bueno, si supiéramos, si ellos supieran, sus amigos supieran, de seguro se podrían crear las situaciones para que esa persona estuviese, participase mucho más y quizás la vieran no en todas las situaciones, porque no solo está el entorno, sino que también está la vida. Eh, pero tenía ganas de dejar ese mensaje, de pensar en esas personas que se ven solitarias, que el mundo, a mí, yo siempre fui recluido y todo el mundo pensaba que yo era antisocial o que no tenía interés en las personas. De seguro muchos amigos, ex amigos, familia, tienen esa visión de mí, de una persona recluida aún. Y yo siempre he querido ver a las personas, pero es tanto lo que me complica el mundo y me afecta el mundo que después de años de sufrir, fui tomando la decisión de no enfrentarme, que era mejor quedarme en casa y mirar con nostalgia las fotos de la junta que tuvieron y desear estar ahí, pero siendo consciente que no podía estar ahí, ¿no? Que sabía que ir era sufrir. Pero si se dieran situaciones más adecuadas para los casos, por ejemplo en mi caso, si hubiese sabido que la situación no hubiese sido abrumadora, que la gente hubiese entendido y me hubiese ayudado a que la situación fuera menos abrumadora, probablemente hubiese participado mucho más en situaciones sociales de lo que participé antiguamente. Yo creo que igual la invitación con lo que estáis contando, que es tremendamente importante, es a no excluir, por ejemplo, invitar de todos modos a ese amigo que no va. Claro. No, como que, ¿qué nos cuesta? O sea, si no ha ido 3 veces, invitémosle igual a esa 4ª vez. O sea, a lo mejor en algún momento va a llegar. O sabéis que estaba pensando, o sea, tomando lo mismo que tú me estás contando y nuestra historia de conocernos de tantos años, estaba pensando en mis cumpleaños. es que lo veo claro, así como que veo el ejemplo de que toda mi vida
Esto es una estupidez, me da mucha vergüenza contarlo, pero todos mis cumpleaños eran fiestas masivas, o sea, eran celebraciones con 40 personas en mi patio, o sea, no mi patio, el patio de mis padres, de mi mamá, donde yo invitaba amigos de todos mis mundos, o sea, voy a invitar a los amigos del colegio, los amigos de la U, de mi primera carrera, de mi segunda carrera, los amigos de la iglesia, los amigos, o sea, y era una mezcolanza, los amigos del pasaje, que no sé qué, y nadie se conocía con nadie, y yo me acuerdo de terminar tan cansada, pero era como una obsesión, era como que yo no podía dejar de hacer esa fiesta. Bueno, y en casi todas esas fiestas siempre estuvo Víctor, y Víctor llegaba, estaba en el patio, no sé, ya, 40 minutos, voy a hacer una estimación, y Víctor luego se entraba al comedor y terminaba hablando con mi mamá. Sí. O terminaba acostado durmiendo en la pieza de mi hermano, ¿sabes? Y nunca compartían los carretes. Entonces fue tan gracioso porque, bueno, con Víctor somos amigos de los 13 años y llega un momento que cuando yo empecé mi relación con Víctor a los 30 años y les digo a mis amigas como, oigan, me enamoré de mi mejor amigo Víctor, y mis amigas así como, ¿qué Víctor? Y yo, ¿Quién? es que, claro, como, Víctor, mi mejor amigo, Lo han visto en el todo. el que ha estado en todos los cumpleaños desde que somos niñas. Y así como, pero si no lo hemos visto. Mentira, no. Nunca hubo. O sea, Víctor nunca lo vieron, o sea, y de hecho tuve que mostrarles fotos para que dijeran como, oye, sí, Víctor, sí lo cachamos, sí, ese loco en realidad siempre estaba, pero nunca estaba, ¿cachai? Entonces es como... Y ahí veo lo bonito de siendo tan distintos, o sea, yo siendo la mega sociable que invitaba a todo el mundo y tú el antisocial, entre comillas, que no compartía con nadie, pero yo nunca te dejé de invitar. nunca me dejaste invitar. Jamás yo dije, o sea, Víctor no comparte, no está ni ahí con la gente, se va a ir a encerrar, se va a ir a dormir, entonces no lo voy a invitar. No, pues porque tú eras mi amigo, era mi mejor amigo, entonces yo jamás te iba a dejar de invitar. Serio. De hecho, te voy a pelar y voy a contar una pésima experiencia. Estas como anécdotas con... anécdotas bobas. Hubo un cumpleaños... Mira, se ríe solo. Hubo un cumpleaños donde hice una fiesta de disfraz. Que fue el único cumpleaños de mi vida al que Víctor no fue. ¿Y saben lo que me dijo para excusarse? Me dijo el otro día, pero si yo fui disfrazado de hombre invisible. Pero qué descaro, me indigno, golpeo la mesa de indignación. Nunca logré superar esa excusa Ese ha sido mi mejor barata. disfraz en la historia. No, es que estaba Fue maravilloso, no te vi, convincente. no te vi. Fue convincente. Sí, oye, es que hablando de carretes y de mí en particular, a mí siempre me ha costado los carretes. A mí siempre me ha costado hablar. Me cuestan mucho las juntas con muchas personas. Todas las juntas con muchas personas me cuestan. Y yo siempre encontraba confort alejándome, aislándome. Siempre sucedía una de estas cosas. O me salía del lugar, o sea, literalmente me salía de la casa, salía a la calle a mirar las estrellas, como para regularme. Ahora entiendo que me estaba buscando regular. Exacto. En esos momentos no sabía por qué lo hacía, pero algo me motivaba a salir y a mirar las estrellas. O me iba a conversar con los padres, a sociabilizar con los padres. Y El más querido por los padres de los Sí. amigos. siempre tuve muy buenas relaciones con los padres de mi amigo. Y yo creo que ahora que lo analizo, que lo miro hacia atrás, quizás simplemente era porque era una situación social donde había solo una o dos personas. Entonces era una situación social donde yo me sentía cómodo, porque disminuía la cantidad de personas. Pasaba de ser 20 personas a ser solo dos personas con las cuales podía tener una conversación. Y podía compartir con ellos, aparte que teníamos como temas entre comillas en común, porque yo siempre me costó menos relacionarme con personas mayores. Pero siempre pasaba eso, que terminaba hablando con los papás de mi amigo. O otra situación era que me iba a acostar. Prefería estar acostado que estar en la misma situación social. O me iba. Desaparecido. De un momento a otro. Simplemente, Lo sé, lo vi muchas veces. Simplemente me fui.
Y viví todo eso todo el tiempo sin entender por qué. Y el loco, ¿cómo no me parecía extraño? Bueno, para mí era normal, era mi naturaleza. Yo no, tampoco tenía una explicación para lo que sucedía. No sé, yo sentía que me aburría quizás. Ah, no, me Claro. aburrí. No era aburrimiento, No, era agotamiento. era agotamiento, Era era demasiado estímulo. desregulación, era colapso, eran muchas cosas. Wow. Y sí, pues, tú siempre me invitas a todos tus carretes, yo siempre fui y siempre me sentí incómodo. Y nunca dejé de odiar todos tus cumpleaños. Gracias por eso. Pero siempre llegaste. Pero siempre fui. Sí, lo sé. Y yo te amo por eso. Eres hermoso. Gracias. Sí, es súper entretenido mirar hacia atrás lo que fue la vida antes de... Mirar la vida hacia atrás sabiendo ahora sobre el autismo, la neurodivergencia, como que explica todo y es tan aliviador, tan sanador. Y es una locura. De todo. O sea, yo creo que mirar en perspectiva nuestras historias de vida y nuestra historia en particular de ser mejores amigos y vivenciar este tipo de cosas que no podría contar si no nos hubiésemos conocido de chicos, ¿cachai? Es increíble, la verdad. Así que, mira, la verdad es que ahora pensábamos en hablar un tema y nos pusimos a hablar muchos temas dentro del tema y ya hicimos el capítulo del podcast. Yo creo que estamos, pero más que saldados con el tiempo. Sí, a mí me gustó hacer algo un poco más libre, hacer una conversación boba. Hay muchos temas que quisiéramos tocar, esperamos grabar pronto otro capítulo para contar, porque realmente tenemos hartas cosas que podemos hablar y contar. Y sí, me gustó la conversación. Gracias por esta conversación, bobita hermosa, por contarme y contarnos de este proceso que viviste, de enterarte de tu diagnóstico. Quizás en otra ocasión, en algún momento nos puedas contar qué se siente, cómo ha sido todo este último tiempo en el espectro. Ahora que eres autista. Ahora que desbloqueé el nivel de autismo. Oye, perdón, nosotros vamos a hacer tallas o bromas de este tipo todo el tiempo. Esperamos que nadie se ofenda ni se sienta mal porque está tan naturalizado que nos diremos bromas así que es muy chistoso. Sí, no, yo creo que tenemos permiso porque somos autistas. Sí, nos podemos burlar de nuestra propia discapacidad. Está bien. Sí. Me autorizo. Y bueno, eso. No sé si hay algo más que quieras compartir antes de cerrar. No, estoy contenta, estoy feliz. Esto fue una idea que nació en un segundo y el otro ya estábamos grabando, entonces me encanta. Me encantó esta espontaneidad, que es muy rara en mí, porque yo soy la estructura hecha persona y la planificación y anticipación hecha ser humano. Entonces que el bobo me haya dicho, oye, ¿y si nos ponemos a grabar un podcast? Y yo le haya dicho, bueno, no sé, esto escapa de toda norma. Yo creo que, bueno, el próximo capítulo les vamos a contar algo muy importante. Yo creo que nuestra vida dio un giro en no sé cuántos grados, no, soy pésima para las matemáticas. Pero próximamente contarles que hemos estado en procesos de mucho cambio y yo creo que esto mismo también me ha estado ayudando a mínimamente empezar a flexibilizar. Así que... Sí, va a ser interesante hablar de los cambios también desde la perspectiva neurodivergente. Exacto. O desde nuestra vivencia. Me gusta para el próximo tema del próximo podcast, fíjate, el cambio. Ya me dio escalofrío el tema. Se me pararon los pelos de los brazos. Así que eso, fue un gusto esta conversación contigo, mi amor, fue hermoso. Me encanta compartir este espacio, me llena el alma saber que para la prosperidad, cuando seamos unos bobitos viejitos arrugaditos, vamos a tener estas conversaciones bobas. Estas conversaciones bobas para escuchar y acompañarnos en el futuro. Con eso es un muy buen cierre. No puedo agregar nada más. Un abrazo para todos, para todas, para todos a la distancia.
Espero que nos hayan escuchado hasta este punto. Si llegaste hasta acá, gracias. Exacto. Y nos escuchamos en un próximo capítulo de Conversaciones Bobas. Con los bobos. High five. Adiós. Adiós.